Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, audiencia mayoritaria de Radio Festiva de Copiapó para toda la región de Atacama. Un día soleado, iluminado, muy caluroso en Copiapó, y me imagino que en gran parte de nuestra región de Atacama tenemos un panorama atmosférico de tiempo, ¿verdad? De tiempo atmosférico similar. Estamos a 20 de diciembre del año 2024, se está terminando la primavera y llega ni más ni menos que el verano. Un nuevo verano que se viene encima, ¿verdad? Cómo pasó el tiempo cuando se acabó el verano del 2024, en marzo pasado, uno ve lejano el momento de recibir nuevamente a esta estación tan luminosa, tan calurosa en Chile y particularmente en el norte de nuestro país. Vísperas de Navidad, vísperas de fiesta navideña, lo hemos estado diciendo, de este muy ajetreado año 2024. Antes de entrar en materia, quisiera señalar o solicitar para quienes vean el video que se suscriban al canal, que compartan el video, que pongan me gusta para que otros puedan acceder a este espacio de conversación, de análisis e información. El próximo domingo es 22 de diciembre y se va a cumplir un año más de la ocurrencia de un hecho muy particular, muy histórico, no directamente con la región de Atacama, pero seguramente en nuestra región también impactó fuertemente. En octubre del año 1972, jóvenes uruguayos salieron desde el aeropuerto de Carrasco en Montevideo, capital de Uruguay, rumbo a Santiago en un vuelo charter, Santiago, capital de nuestro país, vuelo que tenía como destino el aeropuerto de Cerrillos en la capital chilena. Estos jóvenes eran miembros de un club de rugby del All Christian Club o All Christian Club, como ustedes quieran. Habían pactado un encuentro deportivo, un desafío deportivo con el All Boys de Santiago en aquel inicio de primavera del año 1972. Contextualizando el hecho, estábamos viviendo una época de mucha convulsión, no solo en Chile, sino también en Uruguay, país de procedencia de este equipo de rugby. En Argentina ocurría lo mismo. Podríamos decir que la llamada Guerra Fría que vivía el mundo por aquel entonces, en el cono sur de Sudamérica se había calentado bastante esa Guerra Fría. En Chile, el día 9 de octubre del año 1972, es decir, pocos días antes de la salida, que fue el 12 de octubre, de este equipo de rugby uruguayo, la salida desde Uruguay hacia Chile, se había iniciado un gran paro, una gran huelga del transporte terrestre chileno, es decir, el famoso y recordado y conocido, comillas, paro de los camioneros, muy recordado, ¿verdad?, en la historia chilena, durante el gobierno de Salvador Allende, que
que duraría hasta los primeros días de noviembre de ese año 1972. Y en ese contexto, un día jueves 12 de diciembre del año 1972, tal vez ocupando el fin de semana largo, jueves 12, es decir, el último día hábil antes de ese fin de semana había sido el miércoles 11, entonces ellos salieron aproximadamente a mediodía en un vuelo charter que voy a detallar en un momento más, desde Montevideo hacia Santiago. Viernes 13 iba a pasar como parte del gran feriado y ellos iban a disfrutar de Santiago y de este desafío deportivo con sus pares rugbyistas chilenos. Como dije, el vuelo salió el jueves 12 de Montevideo, estaba evidentemente programado para que llegara el mismo jueves 12 a Santiago, y seguramente desconozco si el viernes 13 o sábado 14 se iba a producir el desafío deportivo en la capital de nuestro país. Cuando digo vuelo charter, estoy diciendo que no era un vuelo de línea de pasajeros de alguna línea aérea que sirve habitualmente el transporte aéreo de personas, ¿verdad? Conocemos muchas líneas aéreas que ofrecen ese servicio. Este vuelo no era un vuelo de línea, era un vuelo especial. Eso es un vuelo charter, un vuelo especial. Y el avión pertenecía a la Fuerza Aérea Uruguaya. Por lo tanto, personal militar operaba el avión. De hecho, el comandante del vuelo era el coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, Julio César Ferradas, coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, comandante del vuelo, y el segundo comandante era el teniente coronel Dante Héctor Laguraga. Y habían 3 tripulantes más, todos del ámbito militar, aéreo uruguayo, y 40 pasajeros. El vuelo era el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Vuelo 571, y el avión era un Fairchild FH-227D, un turbohélice que iba a traer a esta delegación uruguaya. Avión iba full carga, tanto de pasajeros como de los implementos deportivos que ellos traían. Se presentó mal tiempo en las cercanías de Mendoza y los oficiales a cargo del vuelo, el coronel Ferradas y el teniente coronel Laguraga, decidieron no cruzar la cordillera ese jueves 12 de octubre del año 1972. Decidieron aterrizar en Mendoza, en el aeropuerto Plumerillo de Mendoza, para continuar viaje al día siguiente, esperando obviamente que las condiciones climáticas mejoraran. Eso ya obviamente alteró el viaje, toda una programación, me imagino, porque creo yo que la gente del All Boys, este equipo de rugby de Santiago, los iba a estar esperando en el aeropuerto de Cerrillos aquella tarde del jueves 12 de octubre del año 1972, lo que no pudo ser. Permanecieron en Mendoza y al otro día decidieron continuar vuelo. En la línea más corta entre Mendoza y Santiago, en lo que a tráfico aéreo se refiere, está en un vuelo directo de aproximadamente 200 kilómetros entre Plumerillo y el aeropuerto de Cerrillos en aquella época. Las montañas en ese sector son bastante altas, hay que recordar que ahí está ni más ni menos que el Monte Aconcagua, y los vuelos hasta la fecha se efectúan saliendo desde Mendoza hacia Santiago, y bueno, y también los vuelos que vienen desde Buenos Aires, y me imagino
que los de Montevideo, por el lado norte, bordeando la zona norte del Monte Aconcagua, para después dejarse caer virando hacia el sur, hacia la capital de Chile, hacia Santiago. La evaluación que hicieron los pilotos fue que era una ruta poco apta en términos técnicos para el avión, para el Fairchild FH-227D, porque eso les obligaba a volar por lo menos a 7.500, 7.800 metros sobre el nivel del mar, cuando el techo máximo del avión eran 8.500 metros. Esto además considerando que el avión, como ya lo dije, venía muy cargado. Entonces decidieron una ruta más larga. Salir desde el aeropuerto Plumerillo de Mendoza hacia el sur, hacia la zona del departamento de Malargüe, llegar a la altura de Curicó y estando a la altura de Curicó, caer, virar hacia el oeste para cruzar la cordillera en una zona donde las montañas, si bien es cierto, hay zonas de sobre 4.000 metros, no tienen la altura que tiene el área del Monte Aconcagua, es decir, directamente desde Mendoza a la zona de los Andes, Valparaíso. Empezaron a transmontar la cordillera con un cielo cubierto, las condiciones meteorológicas no habían cambiado mucho, había tormenta, y por alguna razón, errores instrumentales, descuido de los pilotos, se desorientaron en ese cruce de la cordillera, los pilotos se desorientaron y creyeron en un momento estar sobre la ciudad de Curicó, haber llegado ya a estar sobre Curicó, y como estaban sobre Curicó, de acuerdo a lo que ellos creyeron, viraron hacia el norte, es decir, para empezar a descender entre las nubes por el Valle Central de Chile hacia Santiago al aeropuerto de Cerrillos. No obstante, la comunicación radial se hizo con Santiago Pudahuel. Pudahuel no lo tenía al avión todavía en el radar, por lo tanto no los pudo apoyar respecto de la ubicación que tenían. El radiooperador de Santiago Pudahuel creyó que si le pedían autorización para el descenso, este vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, no tenía por qué dudar el radiooperador de que estuvieran bien orientados el piloto y el copiloto, y les dijo, ok, autorizado a comenzar el descenso. Lamentablemente, cuando creyeron estar sobre Curicó, realmente no lo estaban y estaban sobre plena cordillera de los Andes. Por lo tanto, empezaron a descender entre las nubes teniendo bajo ellos las montañas andinas. Cuando se dieron cuenta de esto los pilotos, cuando ya traspasaron la alfombra de nubes, por llamarlo de alguna manera, y pudieron ver que en realidad no estaban sobre el Valle Central, sino que estaban volando muy cerca de las cimas de las montañas. Un sobreviviente, uno de los más famosos, Roberto Canessa, médico hoy, parte de ese equipo de rugby, señaló que cuando vio que el avión estaba virando hacia el norte, todavía sobre las nubes, tuvo la sensación de que el viraje lo estaba haciendo muy pronto después de haber tomado rumbo hacia Chile. Algo le indicó que en forma muy inmediata se estaba tomando rumbo norte buscando Santiago. Pero bueno, él no era el piloto, era un pasajero más, y su percepción no fue errada, lamentablemente, porque se encuentran de frente con un macizo andino, con la cumbre de un macizo andino,
En ese momento los pilotos accionan el avión para poder levantar vuelo, pasar sobre la montaña que se estaba oponiendo a su trayectoria, casi en un vuelo vertical, es decir, con un alto grado de desesperación para poder salvar las vidas. La nariz del avión pasó sobre la cima de aquella montaña, pero lamentablemente la cola del aparato no logró trasponer el obstáculo, el enorme obstáculo que tenían, y impactó con el avión, con la cola, la cima de esa montaña, y también pasó, seguramente, desconozco en detalle, obviamente, la topografía, el ala derecha también se desprendió por un impacto en ese momento. El avión, el ala derecha, que sale con una fuerza increíble, obviamente, y como ustedes comprenderán, impacta sobre la parte posterior del avión, cercena el estabilizador vertical, cercena uno de los estabilizadores horizontales y posteriormente cae toda la cola del avión, cayendo en ese momento al vacío 5 de los ocupantes, de los pasajeros y la verdad que también 2 tripulantes, un controlador de vuelo y un auxiliar de vuelo, mecánico de vuelo y un auxiliar de vuelo. Simplemente cayeron al vacío. En ese momento, evidentemente, ya sin una de las alas, sin la cola, los estabilizadores que van en la cola, el avión quedó fuera de control. Los pilotos ya estaban de más, eran 2 pasajeros más dentro del aparato, que se deslizó por la ladera de una montaña como en una especie de tobogán. En ese momento también se desprendieron o salieron expulsadas por la abertura que había quedado en la cola otro grupo de pasajeros, entre los cuales estaba la madre de uno de los rugbyistas, Fernando Parrado. La verdad que no recuerdo bien si la hermana también de Parrado salió eyectada por esa abertura del avión, pero ella también era pasajera. A mí me parece que sí. De hecho, sé que murió la hermana también, madre y hermana de Fernando Parrado, que él las invitó a pasar el fin de semana a Chile, a que pagaran su pasaje en ese vuelo especial. La señora, la madre, sí, estoy seguro que salió eyectada hacia el vacío en la primera salida de ocupantes del avión, en el primer momento de ruptura. Y la hermana, estoy dudando, me parece que sobrevivió un tiempo en los hielos, en las nieves ahí de la alta montaña y después falleció. Finalmente el avión, en esa caída vertiginosa como por un tobogán de hielo y nieve, fue precisamente a impactar en una masa de hielo y nieve que impactó en la nariz, hecho que provocó la muerte instantánea del coronel Ferradas, comandante del vuelo, quedando herido de gravedad, moribundo, el segundo comandante Laguraga, Dante Héctor Laguraga. Dice la historia, dicen los testimonios, que Laguraga, en forma desesperada, una vez que algunos ya pudieron salir desde el avión, le pidió a uno de los pasajeros que podía desplazarse, que no quedó con heridas que le impidieran caminar, que buscara su pistola para poder quitarse la vida, o que le quitara la vida, que le disparara. Lo que fue negado por el pasajero a quien se le solicitó tal acción. En el momento del impacto, los asientos del avión salieron desde sus anclajes y por lo tanto proyectados hacia adelante, junto con todos los pasajeros, quedando apilados contra la cabina del avión, contra esa pared, ¿verdad?, que separa la cabina de los pilotos con el resto del espacio que involucra un avión. Quedaron una masa de fierros, lonas y seres humanos apilados en contra de esa pared divisoria.
Muchos perdieron la vida en ese momento, otros quedaron con heridas de gravedad y otros pudieron salir caminando y empezar a asistir a los heridos. Nombré recién a Fernando Parrado, quien invitó a este viaje desde Uruguay a Chile aquel fin de semana que se iniciaba el jueves 12 de octubre de 1972. Lo nombré a él como una persona que tuvo la pérdida de su madre y de su hermana, a quienes invitó. Parrado queda con un TEC abierto, por lo menos la historia señala que tuvo una fractura de cráneo, o cerrado con fractura de cráneo. Ese detalle la verdad que no lo manejo, ni tengo la sensibilidad para entenderlo porque no soy médico, pero quedó en estado de coma y con fractura de cráneo durante 3 días. Uno dice cómo una persona que queda en tal estado puede en definitiva volver a la vida. Por eso este hecho le llaman la tragedia de los Andes, pero también le llaman el milagro de los Andes. Este joven rugbyista uruguayo, y cuando digo joven, realmente joven, 19, 20, 21 años, reitero, fractura de cráneo, lo que lo dejó en un estado de coma por 3 días, tirado ahí en medio de la nieve. ¿Qué tipo de asistencia tuvo él? Lo desconozco. Sé sí que cuando hay un golpe en la cabeza es la masa encefálica, el cerebro que se inflama y por eso quedamos desconectados en lo que se llama estado de coma. Hasta donde sé es eso. Quien asumió la responsabilidad, el rol de asistidor, fue el estudiante de medicina, de asistidor de los heridos, Roberto Canessa. Quedó para ellos la disyuntiva de cómo sobrevivir, porque el avión evidentemente llevaba poco alimento. Entiendo que vino, algunos caramelos, chocolates iban a bordo y no más que eso, para toda esa cantidad de gente que quedó ahí en medio de la cordillera. Se activaron los equipos de rescate, 11 aviones, el accidente fue el viernes 13 de octubre del año 1972. Al otro día, 11 aviones, tanto argentinos, chilenos y uruguayos, sobrevolaron el área. Incluso 3 pasaron sobre el avión siniestrado, pero no fue visto por su color negro, por tener el fuselaje del aparato, por su color blanco, tener color blanco. Y evidentemente se mimetizó con la nieve. No los vieron y una semana después se dio por terminada la operación de búsqueda y rescate. Por lo tanto, quedaron abandonados absolutamente en medio de la cordillera estos uruguayos, con cadáveres esparcidos. Se les empezó a agotar lo poco o lo muy poco que tenían para comer y tuvieron que decidir finalmente obtener las proteínas necesarias para la subsistencia de donde fuera. Y ese de donde fuera fue mirar los cadáveres de sus compañeros de equipo, de sus compañeros de viaje, porque no todos eran del equipo de rugby, y optaron por empezar a cortar carne humana para poder proveerse, reitero, de las proteínas que diariamente necesitamos todos para mantener nuestra existencia. Y así se mantuvieron hasta el día 12 de diciembre. Se me queda fuera un detalle. El 29 de octubre hubo
una avalancha, una luz de nieve que sepultó el avión, estando los sobrevivientes obviamente descansando dentro de lo que quedaba del fuselaje del avión después del accidente. Ahí hubo otro grupo de sobrevivientes que perdieron la vida. El día 12 de diciembre, cuando ya vieron que las nieves comenzaban a derretirse, decidieron caminar hacia el oeste en búsqueda de los valles chilenos, 3 de los sobrevivientes, llevando una ración de, entiendo, también caramelos, chocolates, lo último que les iba quedando. Y salieron Antonio Vicentín, Roberto Canessa, este estudiante de medicina de la época, que después se tituló de médico, y quien había estado 3 días en coma con fractura de cráneo, Fernando Parrado, el famoso Nando Parrado. Desconocían ellos, evidentemente, que el accidente se produjo en territorio argentino, a 1.200 metros desde la frontera chilena hacia territorio argentino, y no muy lejos de ahí había un centro invernal abandonado, que les pudo haber servido enormemente si hubiesen accedido a él, por último, para protegerse. Como creyeron estar metidos en territorio chileno, obviamente el viaje, la caminata la tenían que hacer hacia el oeste, buscando los valles de nuestro país, en esa zona, la zona de Curicó, San Fernando. Y comenzaron a caminar trasmontando una alta cumbre que quizás por ahí pasaba la frontera entre Chile y Argentina. Al tercer día, es decir, el 15 de diciembre, Antonio Vicentín expresó su deseo de volver hacia el avión, de no continuar, y continuaron Parrado y Canessa, Fernando Parrado y Roberto Canessa. 10 días caminando, con lo mínimo para comer, hasta que comenzaron a ver riachuelos corriendo hacia el oeste, las nacientes de los valles de Chile. Llegaron a la orilla de un río a descansar, hasta que ven al otro lado aparecer una imagen que les parecía un verdadero milagro, un verdadero regalo del cielo. Un hombre a caballo, con sombrero típico del guaso chileno, aquel sombrero heredado de la Andalucía española, ¿verdad? Este hombre se llamaba Sergio Catalán. Los uruguayos escribieron una nota, fíjense ustedes lo que es la historia, en un papel escribieron que eran los sobrevivientes de un avión que había caído en la cordillera hacía ya más de 2 meses. ¿Y por qué digo lo que son las coincidencias de la historia? Porque recordarán ustedes que en un papel se escribió una célebre frase: estamos bien en el refugio Los 33. Los uruguayos, en el año 72, desde la altura andina, bajaron para enviar ese papel escrito, y lo que acabo de decir de aquel refugio de los 33 fue el año 2010, con los mineros, 32 mineros chilenos y un boliviano que estaban metidos en las profundidades de la tierra. También con un sencillo papel comunicaron que estaban vivos. Catalán, Sergio Catalán, el arriero que había recibido el papel tirado envuelto en una piedra, les gritó que volvería al día siguiente, dejándoles algunas raciones de comida.
Sergio Catalán, el arriero, se dirigió al primer cuartel de carabineros que encontró y volvió al otro día con dicho personal de carabineros, para que después también apareciera en acción la Fuerza Aérea de Chile y el Ejército para ir al sitio del accidente y rescatar felizmente con vida a los 14 sobrevivientes que quedaban en la cordillera, que sumados a Fernando Parrado y Roberto Canesa, sumaron 16 sobrevivientes de 45 uruguayos que salieron de Montevideo el 12 de octubre de 1972. 29 fallecidos, 29 muertos. Fíjense ustedes que los números siempre presentan sincronismos en hechos importantes. 29 muertos en un avión que pilotaba, comandaba un coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya que había cruzado los Andes 29 veces antes. Amigos, vino después la discusión de tratar de que explicaran ante una sospecha evidente que se nació en Uruguay, en Chile, respecto de cómo habían sobrevivido estos 16 seres humanos durante 2 meses, qué habían comido. Estando ya en Montevideo, porque en Chile señalaron querer no referirse a eso, pero estando ya en Montevideo de regreso en su país, explicaron que habían tenido que consumir la carne de sus compañeros de viaje ya fallecidos. Obviamente las críticas no se hicieron esperar de quienes nunca, obviamente, estuvieron 2 meses perdidos en la cordillera. Diarios publicaron críticas horrorizados por lo que habían hecho estos uruguayos para mantenerse en vida o con vida. Alguno de ellos dijo: nosotros lo tomamos como la Eucaristía. Ustedes saben que en la Eucaristía, en la misa de la Iglesia Católica, se bebe la sangre de Cristo y se come el cuerpo de Cristo. Y uno de los sobrevivientes relató, expresó: para nosotros fue una verdadera Eucaristía el consumo del Hijo del Hombre para mantenernos con vida. Películas se han filmado, documentales, muchos sobre estos hechos. Libros también se han escrito de una historia que realmente conmueve y que yo les he querido traer hoy en estos días de víspera de Navidad, este milagro de los Andes. Amigos, amigas, no olviden suscribirse al canal quienes vean este programa por la plataforma YouTube. Compartan el video. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes con un invitado, con un interesante invitado, para que ustedes conozcan cuántas cosas se hacen en nuestra región de Atacama, cosas que desconocemos que se hacen en nuestra región de Atacama y cosas muy importantes. Les doy un abrazo, les deseo un gran y feliz fin de semana junto a sus seres queridos. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada.